Bien, bueno, vamos a darle solución a este ejercicio que estábamos viendo en la anterior parte de este video. Resolución. Entonces, cuando nosotros calculamos el límite de esta función con estas tendencias, pues tendría que botarnos este valor. Solo si pasa eso, la función es continua. ¿Ya? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, límite, tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a infinito, dice, infinito, y y tiende a un valor a de esta función. 1 más y sobre x a la x. No, entonces, a ver, tal vez sale directamente, ¿no? Sería un regalo eso. Entonces, a ver, nos emplazaremos aquí. Va a ser x vale infinito, y vale a. Esto sería 1 más a sobre infinito a la infinito. División entre infinito. Esto me va a dar 0. Y aquí me va a quedar 1 a la infinito. Esto es una indeterminación de límites exponenciales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es recordarnos, pues como estamos hablando de límites exponenciales, recordaremos por lo menos una formulita de cálculo 1. Nos dice que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x es igual a e. ¿Listo? Y pues de esta misma fórmula, de este mismo límite, fórmula de límite, podemos sacar que el límite, cuando x tiende a 0, de 1 más x a la 1 sobre x igual vale e. Ya, entonces estas dos formulitas de límites exponenciales, pues, para recordar, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer? Analizamos límites, hemos visto que es la indeterminación 1 al infinito, ¿no? Entonces, tenemos que analizar por límites, y aquí están las formulitas. Eh, bueno, ¿será que podemos, bueno, como siempre, ¿no? Primero, límites iterados, ¿no? Límites iterados. Pero ¿será que podemos hacer, luego de hacer límites iterados, aproximación por trayectorias? Miren, aquí me está dando, no me está dando un punto, me está dando una tendencia. O sea, bueno, un punto, pero en el infinito, ¿no? Un valor de y cuando vale a, pero un valor de x infinito. O sea, muy grande. No podríamos poner un valor o una trayectoria recta que pase por ahí, o una trayectoria parabólica, ¿no? Tal vez podríamos hacer la aproximación por una trayectoria hiperbólica, ¿no? Así más o menos. Una hipérbola, que sí pase por ese punto. No, pero pues hipérbolas, nosotros no hemos visto las ecuaciones de la hipérbola, y peor en cálculo 2 si no han visto en cálculo 1, peor en cálculo 2, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en estos casos es simplemente directo límites iterados, ya no más. Cuando aparezcan este tipo de tendencias, cuando no podamos encontrar una ecuación que pase por este punto, ya entonces ahí tenemos que hacer límites directamente límites iterados, ya solo cuando pasa esto, ya estamos grabando. Bueno, entonces, como ya hemos analizado, solo cuando pasa eso, directamente límites iterados, lo más fácil del mundo, ¿no? Bueno, a ver, primero yo estoy acostumbrado a poner el x afuera. Primero, límite cuando x tiende a infinito, y luego el y adentro. Límite cuando y tiende a de esta función. 1 más y sobre x a la x. Si es que deben salirse, sálganse nomás, por favor, estoy grabando, no quiero perjudicarles, ¿ya? Bueno, aquí simplemente hay que poner el y vale a, dice, entonces aquí hay que reemplazar a, no se produce ninguna indeterminación, entonces, correcto. Límite cuando x tiende a infinito, de 1 más a sobre x a la x. Entonces, bueno, aquí no tenemos, ¿no? Una formulita, aquí el a nos está molestando. Entonces, pues, podemos hacer lo siguiente. Aquí en este límite aplicar artificios de color celeste. A este exponente lo voy a multiplicar por a y lo voy a dividir entre a. Miren aquí, exponente de otro exponente, este a con este a se van a simplificar y me queda lo mismo como estaba, ¿no? O sea, la esencia matemática estoy manteniendo de esta función, ¿no? Entonces, ¿para qué hemos hecho eso? Miren, aquí tengo el a sobre x y aquí el exponente tengo su inversa, ¿no? Esto me va a dar la indeterminación del tipo 1 al infinito. Y eso es pues aquí una simple generalización
de que pues esto es una generalización de esta fórmula. Ya miren, aquí tengo el 1 sobre x, pero el exponente es su inversa, ¿no? Y pues esto igual es la indeterminación 1 a la infinito, ¿no? Aquí tengo lo mismo, el a sobre x y el exponente es su inversa, y la indeterminación es el 1 a la infinito. Miren ustedes, aquí pueden calcular la indeterminación. A sobre e infinito me va a dar 0 y x sobre infinito, ¿no? Infinito sobre lo que sea, es, distinto de infinito, pues me va a quedar solamente el infinito. Entonces esto se va a hacer 1 al infinito. Entonces es lo mismo, ¿ya? Entonces esto es como si fuese una generalización de esto. Igual me va a botar el valor de e, ¿ya? Bueno, entonces aquí va a ser, todo esto se ha hecho e y nos queda e a la a, ¿no? E y este exponente a, e a la a. Esto que sea el límite 1, ya es constante, ¿no es cierto? Porque el valor de a es una tendencia, ¿no? Es un valor constante que no va a ir variando, ¿no? Es como si fuese un puntito. Listo, ya tenemos el límite 1 por el primer camino. Ahora el otro camino, límite cuando y está afuera, límite cuando y tiende a, de el límite cuando x tiende a infinito de esta misma función. Miren aquí yo si reemplazo directamente el x infinito en esta función, ya me va a botar la indeterminación 1 al infinito. Entonces aquí adentro es donde hay que hacer los artificios ahora. Hay que multiplicar el exponente por y. Aquí lo estoy multiplicando, dividiendo por y, pero pues para mantener la esencia matemática igual lo voy a multiplicar por y. Exponente de otro exponente, exponentes se multiplican, ¿no? Entonces este y con este y se van a simplificar y me queda lo mismo del principio. Entonces, ¿para qué hemos hecho eso? Para obtener aquí la función y sobre x y el exponente su inversa, x sobre y. Entonces, esto habíamos dicho que cuando x tiende a infinito es el valor de e. Entonces, aquí nos va a quedar e a la y. Esto se vuelve el límite cuando y tiende a a de, todo esto se ha hecho e a la y. E a la y. Listo, esto ya no es una indeterminación, directamente hay que reemplazar el valor de y igual a aquí. Entonces esto va a ser e a la a. Esto es el L2. Comparando, ¿el L1 será lo mismo que el L2? A ver, tal, sí. L1 es lo mismo que el L2. Y esto ok. Listo, y así nomás es lo máximo que podríamos hacer en estos casos, cuando la tendencia no es un puntito, sino, bueno, en realidad sí es un punto, pero un punto en el infinito. Entonces no podemos darnos trayectorias en el infinito, ¿no? Bien, entonces, miren aquí L1 es lo mismo que L2. Ambos nos han botado el E y E a la A. Entonces, el límite de todo esto había sido E a la A. ¿No? A ver, control Z. Todo esto, el límite había sido aquí. Por tanto, este límite había sido E a la A. Pero F de infinito, A, o sea, cuando X vale infinito y Y vale A, dice que vale E a la A. Entonces, miren, por la aproximación de límites se cumple. Y por la definición de la función que nos ha dado, o sea, por este pedacito, también se cumple. Entonces, ¿cómo pues se cumple para esos dos? Se dice que el límite, perdón, la función, ok, la función es continua. Listo, hasta ahí pausa el video. Bueno, y para terminar esta clase vamos a resolver este ejercicio. Esto es X, ya no es K, este es X. Este ejercicio que es sobre derivadas, bastante sencillito, ¿no? Estamos aplicando para una demostración más. Bueno, nos dice se tiene la función u en función de x y y, o sea, u es una función de x y y, o sea, con dos variables, ¿no? De x y y. Dos variables independientes y una variable dependiente. Nos dice probar qué. Entonces, pues simplemente para probar este tipo de igualdades, demostraciones, hay que hallar, pues ya tenemos el x, ahora hay que hallar la derivada de u con respecto de x, ¿no? Entonces, más que difícil, estos ejercicios se vuelven un poquito largos, porque derivar es lo más fácil del mundo. Miren, aquí ahorita vamos a ver. ¿Qué tal si yo quiero la derivada parcial de u con respecto de x? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hacía en cálculo 1. Lo mismo que hacía en cálculo 1. Ahora, cuando yo estoy calculando derivadas parciales, miren aquí, diagramas de árbol podemos ir viendo un poquito. U depende de x y también depende de y, ¿no? Bueno, diagramas de árbol podemos ir viendo, pero bueno, la siguiente clase nos va a servir mucho más cuando hagamos derivadas de funciones compuestas. Pero miren aquí, ¿qué vamos a hacer cuando creamos la derivada con respecto de x? Derivada parcial, además. Lo único que tenemos que hacer es considerar al otro, al y,
o tal vez hubiese otro z, a cualquiera de los otros constante, ¿ya? Constante. Y nada más, ¿no? Eso nomás son las derivadas parciales. Ya después esto tiene sus aplicaciones geométricas, que yo creo que lo vamos a ver, bueno, con el ingeniero ya lo han debido ver, lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Bueno, listo, entonces considerando el y como constante, simplemente hay que derivar el logaritmo, ¿no es cierto? La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Bueno, 1 sobre el argumento, ¿no? A ver si me carga esto. Vamos a ver, aquí nos graficamos esto. Es 1 sobre el argumento, entonces el argumento es pues en todo esto, ¿no? A ver, vamos a que no se trabe, por favor, ahí. El argumento es todo esto, entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento. Nos va a quedar x al cuadrado más x por y más y cuadrado. Por las reglas de la cadena, ahora hay que derivar el argumento. La derivada de esto con respecto de x, aquí es x al cuadrado, aquí me va a quedar solamente 2x más y. No, aquí el x se va a hacer 1 y el y me va a quedar solito. Y este y cuadrado es constante, se hace 0 más 0. Listo, bueno, creo que he elegido un ejercicio muy fácil. Bueno, para no pasarnos mucho de la hora, ¿no? Porque pues este ejercicio simplemente es aplicar tablita. A ver, aquí simplificando un poquito, voy a tener que esto 2x más y sobre x al cuadrado más x por y más y cuadrado. Entonces, esto sería la derivada de u con respecto de x. Bueno, a ver, no me estoy olvidando de nada, ¿no? Bueno, ya tengo la derivada de u con respecto de x. Ahora la derivada de u con respecto de y. Bueno, ahora el x es lo que se va a hacer constante, porque estoy derivando con respecto de y. Lo mismo, ¿no? La derivada del logaritmo va a ser 1 sobre su argumento multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, o sea, 2 más, aquí es xy, más y cuadrado, por la derivada de su argumento. Ahora con respecto de y, este x al cuadrado es constante, se hace 0. Aquí este y se hace 1, me queda solito el x. X más la derivada de y al cuadrado es 2y. Listo, ya está simplificadito aquí. Listo, esto nomás son derivadas parciales. Aquí tengo derivada de u con respecto de x, aquí bastante sencillo, derivada de u con respecto de y, aquí está. Ahora pues estas dos derivadas hay que reemplazar aquí en nuestra identidad, a ver si se verifican, ¿no? Entonces bueno, seleccionaremos esto para que no nos ocupe mucho espacio. Aquí, aquí, y luego todo esto vamos a hacerlo más pequeño, ahí, ya, de color amarillo, punto y coma. Listo, y ahora en la ecuación que nos pedía demostrar, control C, control V aquí abajo. Bien, ahora pues hay que desemplazar nomás, ¿no? X por la derivada de u con respecto a x. Entonces va a ser x por todo esto. Más y por la derivada de u con respecto a y. Y aquí está. Y por todo esto. Dice que operando aquí nos tiene que salir 2. A ver. X aquí me va a quedar 2 por x me va a quedar 2x al cuadrado. Ya mentalmente sabemos que nos va a dar, ¿no? Miren, aquí es x por y, más, bueno, aquí tiene su denominador, no necesito más, lo pondremos para hacer paso por paso. Aquí va a ser x al cuadrado más xy más y cuadrado, ¿no? Si alguien ya ha terminado, me puede decir si se verifica, ¿no? Sí, con total seguridad, pero si se verifica. Entonces, pues igual les voy a subir puntos, ¿no? Siempre voy a ir regalando puntos cuando están poquitos estudiantes, ¿no? X al cuadrado. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí he multiplicado el y por el x y luego el y por el 2y. Miren, aquí nos ha quedado x por y 2 por y al cuadrado, ¿no? Simplemente estoy simplificando, es álgebra, no hay más. Aquí es más x por y más y cuadrado. No, aquí miren, tengo una suma de fracciones. Los denominadores son iguales, entonces súper fácil. Suma de fracciones homogéneas. Esto nos va a quedar igual a... suma de fracciones homogéneas, el denominador se mantiene, va a ser x al cuadrado. Bueno, tal vez lo he hecho muy grande el denominador, la raíz de esto. Control Z, seleccionar esto, vamos a hacerlo más chiquitito. Ahí yo creo que es suficiente. El denominador se queda tal vez como estaba, va a ser x al cuadrado más xy más y cuadrado. Y el numerador, suma de denominadores, va a ser 2x al cuadrado, xy más xy me va a dar 2xy más y cuadrado. 2y cuadrado, ¿no? 2y cuadrado. Listo, aquí el 2 puedo factorizar y me va a quedar, en el numerador estoy factorizando el 2, ¿no es cierto? Quedar 2 por x al cuadrado más xy más y cuadrado. Pero el denominador era lo mismo, x al cuadrado más xy más y cuadrado. Listo, numerador tengo un factor, denominador tengo el mismo factor, se simplifican y me queda solito el 2. Por tanto, se cumple que x
por todo esto es verdadero. X por la derivada parcial de u con respecto de x más y por la derivada parcial de u con respecto de y sale 2. Y este es un ok. Listo, bastante sencillito este ejercicio. Pausa el video. Bueno, un hito más resolveremos, nos dice f de x, y, aquí está la función de dos variables independientes, demostrar que se cumple esta igualdad con derivadas parciales. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Lo más fácil, lo metódico, hallar uno por uno. Primero, la derivada de la función con respecto de x, y para hallar la segunda derivada, pues a la derivada hay que volver a derivar, entonces citaremos rápidamente. La derivada de f con respecto de x es la derivada de un producto, entonces la derivada del primero, el x se va a hacer 1 y el y es constante, se hace 0. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo es un logaritmo, entonces va a ser 1 sobre su argumento. O sea, el argumento se va a ir al denominador, x más y. Multiplicado por la derivada del argumento. La derivada de esto con respecto de x. El y se va a hacer 0 y el x se hace 1. Esto sería multiplicar por 1. ¿Listo? Entonces, si todo se queda así nomás. El 1 se sobreentiende. Listo, así rápidamente hemos hallado la derivada de f con respecto de x. Ahora la derivada de f con respecto de y. Bueno, la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de f con respecto, la segunda derivada parcial de f con respecto de x, de x. Lo mismo, ¿no? Aquí tengo la derivada del logaritmo. Entonces va a ser 1 sobre su argumento. Va a ser 1 sobre x más y. Más la derivada de un cociente. La derivada del primero va a darme 1, o sea, la derivada del numerador, 1, por el denominador. Va a ser x más y, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Perdón. Aquí la derivada del denominador con respecto de x va a ser 1, ¿no es cierto? Así ustedes lo pueden verificar. Aquí va a ser 1. Y ahora todo esto sobre el denominador al cuadrado, o sea, x más y al cuadrado. El denominador al cuadrado, ¿no? Entonces ya tengo la segunda derivada de f con respecto de x. Ahora la derivada de f, la derivada parcial, perdón, la derivada parcial de f con respecto del y. Lo mismo, la derivada de un producto. La derivada del primero va a dar menos 1 por el segundo sin derivar, logaritmo de x más y. Por el primero sin derivar, perdón, más el primero sin derivar, x menos y, por la derivada del segundo. Esto es la derivada del logaritmo, va a dar 1 sobre su argumento, va a dar x más y. Y pues la derivada multiplicado por la derivada de su argumento. La derivada de este argumento con respecto de y ahora va a ser, esto se hace 0, y el y, su derivada del y me va a quedar 1. Esto sería como multiplicar por 1. Entonces se sobreentiende. Listo, entonces eso ya está para la primera derivada. Ahora la segunda, la derivada de la función, la segunda derivada parcial de la función con respecto de y al cuadrado, hay que derivar esto, ¿no? Entonces aquí va a dar menos 1 sobre x más y. ¿No es cierto? El menos 1 lo he dejado así, la derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, y aquí está. Y pues la derivada del argumento es la derivada de todo esto con respecto de y. Esto se hace 0 y el y se hace 1. Y pues ya el 1 se sobreentiende cuando se va multiplicando, ¿no? Entonces ahí. Ahora aquí, otra vez, la derivada de un cociente. La derivada del primero, ahora estamos derivando con respecto del y, ¿ya? La derivada del primero me va a dar menos 1. Menos 1 multiplicado por el denominador sin derivar, x más y, menos el numerador sin derivar, x menos y, por la derivada del denominador. Aquí me va a dar 1, ¿no es cierto? La derivada del denominador con respecto del y me va a botar 1 nomás. Listo, y todo esto sobre el denominador al cuadrado. X más y al cuadrado. Listo, ya tengo la derivada de f con respecto, la segunda derivada de f con respecto de x, la segunda derivada de f con respecto del y, y nos pide que verificar que la suma de estos dos es lo mismo que 2 veces derivada parcial de f con respecto de x con respecto de y. Estito entenderemos. La derivada parcial de f con respecto, bueno, la segunda derivada tendría que ser ahí. Aquí lo he debido escribir mal, ahí tendría que ser al cuadrado. O tal vez este me lo impreso en el libre. Aquí tal, tal. Bien, nos pide esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto, no? ¿Qué significa esto? Esta otra forma para anotar esto también es la siguiente. F de y x. ¿Pero a qué se refiere? Esto lo podemos entender como dos formas. Miren, el operador derivada está al cuadrado, entonces va a ser derivada, pero de la derivada de f. Ahora sí, el que estaba a la derecha se queda a la derecha con respecto al y. Y dice que eso lo hemos derivado, o sea, la derivada de la función con respecto del y, lo hemos vuelto a derivar, pero ahora con respecto del x. ¿Ya? A ver, vamos a escribir mejor esto. Este título lo moveremos ahí.
esta derivada de f con respecto de y, lo hemos vuelto a derivar, dice, con respecto del x. Listo, así nomás es, ¿no? Entonces, estos son tres tipos de notaciones que significan lo mismo. Entonces, derivada de la función con respecto del y conocemos, es todo esto. Y dice que todo esto lo derive con respecto del x. Entonces va a ser derivada parcial con respecto del x de toda esta función de aquí arriba. Vamos a copiarnos aquí. Listo, y esto nos va a resultar aquí menos 1. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento. Va a ser 1 sobre x más y. La derivada del argumento con respecto del x sigue siendo 1, pero aquí estaba negativo. Entonces, ahí negativo. Listo, aquí tengo otra vez la derivada de un cociente. Más, se van dando cuenta que es pues metódico, ¿no? La derivada del numerador va a dar 1 por el denominador sin derivar, x más y, menos el numerador sin derivar, x menos y, por la derivada del denominador. Y me va a dar 1, ¿no es cierto? Porque la derivada de este denominador con respecto del x es 1 por 1. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. X más y al cuadrado. Listo, ya está prácticamente acabado, ¿no? Entonces ya tenemos la segunda derivada de f con respecto de x y las segundas derivadas parciales. Entonces simplemente hay que hacer el proceso de comparación, ¿no? Entonces nos dice, nos copiaremos todo esto aquí abajo. Entonces teníamos esto. Vamos a añadir una página más. Tal, tal. Bien, entonces la segunda derivada de la función con respecto del x al cuadrado es esto. Nos copiaremos esto. Y ahora netamente queda hacer procesos algebraicos, ¿no? Entonces, ya ustedes tienen que tener agilidad. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible para que no nos corte el video. ¿Ya? Control C. Aquí abajo copiamos lo mismo. Dice que esto es igual a 2 veces la segunda derivada de f con respecto de x de la derivada con respecto al y. Seleccionamos esto y nos va a quedar esto. Control C y Control V aquí abajo. Listo, solamente me he copiado las derivadas. Ahora queda demostrar esta igualdad, ¿no? Un poquito largo este ejercicio, hay que demostrar nomás. Directamente una raya de fracción grande me hago aquí, desde aquí. Y esta raya de fracción va a estar igualada a otra raya de fracción. Los denominadores son sumas de fracciones, ¿no es cierto? El denominador es x más y al cuadrado. Entonces el denominador en ambos se va a quedar x más y al cuadrado. Y aquí a este lado igual se va a quedar x más y al cuadrado. Tendrían que ser iguales. Miren, este x más y al cuadrado lo estoy sacando de aquí y este x más y al cuadrado lo estoy sacando de aquí. No estoy copiando así nomás. Bien, aquí me va a quedar x más y al cuadrado dividido entre x más y por 1. Esto me va a quedar x más y. Eso ya es álgebra. Por favor, entonces necesito, pueden verificarlo ustedes si quieren. Más x más y menos x más y. No, aquí el menos lo estoy distribuyendo a cada uno nomás ya. Menos x menos y. Menos x menos y menos x más y. Ya estito simplemente simplificado todo esto que está aquí arriba. Esto ya es álgebra, ¿ya? Por favor, a ver, bueno, si me estoy equivocando en algo, por favor, me corrigen también, ¿ya? Aquí va a ser, dice, 2 veces menos x menos y más x más y menos x más y. Sí, ahí. Listo. A ver aquí qué nos queda. Bueno, tal vez nos ha quedado un poquito feo esta raya. Lo moveremos un poquito a la izquierda. Bien, a ver, aquí hay que simplificar otra vez más. A ver, x más y. Bueno, a ver, los que se anulen primero. Este menos x con este x positivo se van a ir. Este y positivo con este menos y se van a ir. Este menos x con este x se van a ir. Y, ¿cuál más? Este y positivo con este menos y se va a ir. Y nos va a quedar y más y, 2y, menos x, menos 2x. Todo esto sobre x más y al cuadrado. Listo, y aquí, a este lado derecho, este menos x con este x se van a ir. Este menos y con este y se van a ir. Y nos queda 2 multiplicado por menos x más y. Tendría que ser igual, ¿no? Aquí comparamos, será igual, decimos. Aquí es, el denominador se queda como estaba, x más y al cuadrado. Y sí, ¿no? Son iguales.
Entonces lo escribiremos nomás ya más bonito. 2y menos 2x. Bueno, copiaremos nomás ya para no estar perdiendo más el tiempo. Vamos a seleccionar esto. Tal, ahí bonito. Entonces copiaremos esto. Control C, Control V. Esto no lo he modificado nada. A este lado, a este 2 lo estoy pasando a multiplicar a cada uno. Y nos va a quedar esto. Y esto, pues, claro que sí, son iguales. Ok. Por tanto, hemos verificado la igualdad. Entonces, por tanto, toda la ecuación diferencial esta de aquí con derivadas parciales dice que es correcta. Control C. Aquí abajo es correcto. Entonces, ok. Esto, ok, se verifica. Y esto es lo que se quería demostrar. Bueno, un poquito largo el ejercicio. Hasta aquí, bueno, lo haremos más chiquitito para que tengan una perspectiva de lo que hemos hecho. Lo haremos más chiquito todo esto. A ver, ahí digo, ¿no? Para que no ocupe mucho espacio en la página. Ahí. Bueno, han visto, derivadas parciales es solamente largo. Hasta aquí el video.